Bueno, buenos días. Qué bueno es cuando te contesten, ¿eh? Buenos días. Pues de verdad que contentos de poder reunirnos, de poder pues seguir con el encargo que ha puesto Cristo en nuestros corazones de predicar el Evangelio, ¿sí? De llevar las buenas noticias, ¿no? De reino, como se ha hablado estos días en la convención, dice a todas las naciones, para testimonio, dice todo. Entonces dice, vendrá el fin, ¿no? Y bueno, nosotros no sabemos cuándo viene el fin, pero queremos predicar las buenas noticias. Yo quería ir para comenzar esta reunión en Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, versículo 14 y versículo 6, que vivimos en un tiempo. A veces pensamos, ¿no? Y vemos que vivimos en tiempos difíciles, tiempos pues de muchas dificultades, de muchas cosas, sobre todo como cristianos sufrimos muchas de alguna manera cosas que vienen contra nosotros, pero bueno, de alguna manera ha sido siempre. Y aquí en este capítulo es un tiempo, bueno, también bastante complicado, ¿no? Y ahí vemos cómo aún en ese tiempo el Evangelio se va a seguir predicando, el Evangelio va a seguir llevándose adelante. Y aquí lo interesante es que dice que un ángel de Dios dice que va a llevar el mensaje, lo va a llevar, va a seguir llevándolo. Y me gusta cómo lo expresa, dice el Evangelio, vamos a leerlo, en 14:6, dice, y vi volar por medio del cielo otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. El Evangelio eterno. Y sabemos que la palabra Evangelio significa buenas noticias. El Evangelio dice eterno, que es un mensaje eterno, ¿no? Como siempre, si desde la creación del hombre hasta los últimos momentos, de la humanidad, siempre, si hay un mensaje de buenas noticias, es el mensaje que Dios trae al corazón del hombre. Ese es el mensaje que merece la pena oír. Ese es el mensaje que realmente necesitamos los hombres recibir. Y ese es el mensaje que vemos que Dios quiere que lo oigamos. Y aquí me gusta porque la manera que lo expresa, vamos a leer, dice, la manera que predica el Evangelio eterno, empieza a decir a todas las naciones, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz que temed a Dios y dadle gloria. Teme a Dios y dale gloria. Teme a Dios y dale gloria. A veces nosotros hoy entendemos y Jesús cuando vino a su pueblo y quería recalcar el tiempo en el cual vivían, decían, el Espíritu de Dios está sobre mí para predicar buenas nuevas ¿a qué? A los pobres, ¿no? A dar libertad a los cautivos, ¿no? Y a veces son buenas noticias que Dios quiere darnos libertad, que quiere liberarnos del pecado, quiere liberarnos de la maldad, dar sanidad, dar vista a los ciegos, ¿no? Todas estas cosas nos parecen buena noticia, pero las buenas noticias también incluyen claramente el arrepentimiento. Incluyen claramente lo que es temer a Dios. Lo incluyen. Jesús dice que principió su evangelio, dice arrepentíos y creed en el evangelio, ¿no? Juan Bautista llamaba a los hombres ¿a qué? Arrepentimiento. Vemos apóstol Pablo, dice que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y el evangelio es la oportunidad que Dios le da al hombre ¿a qué? A volverse a Él. A volverse al único que dice que todo lo bueno, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo santo desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces. Es de donde vienen las cosas buenas que tú y yo necesitamos. Pero qué bueno es que comprendamos, temed a Dios. Porque así como Cristo vino a ir en una cruz para que tú y yo no seamos juzgados por Dios, por nuestros pecados,
tomó sobre sí el juicio de Dios. Si nosotros no creemos, también nos dice que Él volverá y volverá a juzgar. Y aquí estamos hablando de un tiempo que ya al fin se acerca, donde el ángel dice claramente que temed a Dios y glorificadle, ¿no? Darle la gloria, ¿no? Yo pensaba, venía esto y vamos a leerlo solamente y empezamos la reunión. En Hebreos capítulo 11, en un tiempo donde también Dios habló, dice que la maldad del hombre había subido hasta unos momentos. La Biblia nos dice que el pensamiento del hombre era continuo solamente hacer que el mal, ¿no? Eran tiempos tremendos y Dios habló a un hombre que era Noé, ¿no? Le habló y le dijo, dice, voy a traer un juicio. Y dice que la Biblia nos enseña que él era pregonero de justicia, llevando esas buenas noticias a los hombres. Arrepentidos, volveo que Dios va a traer juicio. Vamos a leer en Hebreos capítulo 11. Y vemos ahí cómo este hombre, quiero decir eso porque cuando Pablo habla en Corintios y dice, por Dios estamos nosotros en Cristo Jesús. Por Dios, es la obra de Dios. La salvación no es algo por nosotros. Dice, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Y no ha sido hecho, y lo primero que nos dice es sabiduría. Sabiduría. Pero sabemos claramente que la Biblia nos dice que la verdadera sabiduría principia en el temor a Dios. ¿De qué me vale a mí saber que Cristo murió por mí en la cruz? Si este mensaje de sabiduría, de que yo lo necesito, no acudo por fe a recibir la gracia que tiene para mí. Ahí falta el temor. Por eso dice, el principio de la sabiduría es temor a Dios. Principio. Y aquí vamos a leer en Hebreos, en capítulo 11, y capítulo 11 y versículo 7, dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de de cosas que aún no se veían, dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Dice, pero con temor. ¿Ves? Recibió la palabra y dijo, y hizo el arca. Dice, y recibió la promesa, ¿no? Yo quería animar a eso, ¿no? Que Cristo vino, la Biblia nos enseña que Él vino una vez, ¿no? Pero va a venir por segunda vez, y va a venir por segunda vez, dice, ya no con relación con el pecado, sino ¿para qué? Para juzgar. Y esas buenas noticias dan oportunidad, ahí lo vemos en Apocalipsis, hasta el último momento al hombre que se arrepienta, que se vuelva a Dios. Y poder recibir, te digo, el Evangelio eterno, las buenas noticias eternas, que el hombre, desde que Dios creó, el hombre ha recibido continuamente muchas noticias aparte de Dios. La primera que recibió fue del diablo, que le engañó dándole un mensaje diferente que el hombre se creyó. Y de entonces el hombre ha escuchado muchos mensajes, pero la historia de la humanidad nos muestra claramente que aquello que te prometían, aquello que querían traer a nuestra vida, al final ha sido como habla el autor de Eclesiastés, vanidad. Todo es vanidad. Y si hay algo que realmente, dice, podemos resumir el autor, dice, todo, ¿para qué me vale a mí todo lo que he conocido? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Amén. Bueno, pues sin más, si podemos, ¿no? Pues ponernos de pie y de verdad adorar a Dios como Él se merece. Buenos días. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Sí?
Pues muy bien, me alegro. Bienvenidos a todos. Parece que ha pasado mucho tiempo, pero solo ha pasado un domingo sin vernos, ¿verdad? Y a veces nos echamos en falta. Somos la familia de la fe y cuando no estamos juntos, pues lo notamos. Y bueno, pues hemos estado en la convención allí en Valladolid. Podéis escuchar en Radio Luz de las Naciones, en YouTube, en el canal de YouTube, las predicaciones, la alabanza. Para los que quieran, que pueden conectarse y escucharlas. Y bueno, hemos estado ahí un tiempo donde hemos podido descansar en el Señor, podemos escuchar su palabra, hemos podido tener unos ratos de alabanza, de adoración, y hemos sentido, como cantábamos antes, ¿verdad? Dios con nosotros, Dios en nosotros, Dios por nosotros. Esa realidad, ¿verdad? Esa vida que es la vida de los hijos de Dios, de la Iglesia, ¿verdad? La Iglesia tiene que sentir esta parte, ¿no? Que Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, ¿verdad? Jesús, Emmanuel, ¿verdad? Y cuando esta buena noticia vino al mundo, ¿verdad? Que iba a nacer el Señor, y su nombre será Emmanuel, que quiere decir que Dios con nosotros. Y bueno, pues hemos estado allí, éramos 1000 personas, o más o menos, por decir una cifra, y bueno, Dios llegando al corazón de cada uno, pues la Iglesia gozándose, gente convirtiéndose seguramente, y otra gente pues a lo mejor se quedó en el mismo estado. Pero Dios no deja de llamar, ¿verdad? La buena noticia del Evangelio no deja de extenderse. Como nos anunciaba antes Peso, ¿verdad? Cuando presentaba la reunión, no va a dejar de predicarse el Evangelio en toda nación, ¿verdad? En todo pueblo, porque es el plan de Dios, es el amor de Dios por la humanidad. Y en la Biblia vemos, ¿verdad?, la cantidad de gente, de corazones que seguían a Jesús, ¿verdad? Y podemos ver que había hasta multitudes, una gran multitud. ¿Sabéis lo que es una gran multitud? Son muchos, ¿eh? Dice que una gran multitud le seguía. Pero Jesús, cuando hizo la invitación, ¿verdad?, al hombre para seguirle, se paró en el camino, se paró y dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo, ¿y qué? Y sígame. Y eso no se cambia de orden, no hay, ¿verdad? Como antes nos hablaban, ¿verdad?, que la primera palabra que el Señor habló cuando empezó su ministerio es arrepentíos, ¿verdad? Hablaba de que Pablo también, de Juan Bautista también, y Pedro en Hechos también, ¿verdad? Arrepentíos. Y empieza este mensaje, ¿verdad? Esta palabra de Jesús, esta invitación: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, nieguese a sí mismo y sígame. Y no se pueden alterar cambiar las posiciones, ¿verdad? Porque si vemos en la Biblia, vemos cantidad de corazones, de personas, ¿verdad?, que seguían a Jesús, pero no se negaban a sí mismos, ni habían tomado su cruz. Y cuando Jesús les empieza a hablar la claridad del Evangelio, ¿verdad?, la claridad de las cosas de su plan, del plan de Dios para nuestra vida, ¿verdad? Después de haber comido, la gente que comió, que se llenó, ¿verdad?, y la gente seguía, y Jesús paró y dijo: bueno, en verdad no me seguís porque habéis entendido, sino porque os habéis llenado y por eso me seguís. Y empezó a decirles, ¿verdad?, que el que no come mi carne, el que no bebe mi sangre, el que no acepta ese sacrificio, ¿verdad?, y no lo acepta por fe, dice, no puede. Y empezamos a ver
que esta gente empezó a decir, esta palabra es muy dura. Dura esta palabra, ¿quién la puede soportar? Y dice que a partir de ahí muchos, ¿verdad?, dejaron de seguir a Jesús. Muchos dejaron de seguirlo. Pero cuando una persona, ¿verdad?, está llevando los pasos, ¿verdad?, que el Señor ha dicho que tenemos que llevar, y pasa por ese arrepentimiento, una persona nace de nuevo, una persona es añadida, ¿verdad?, a la iglesia, como nos hablan Hechos, que el Señor añade a la iglesia a los que van siendo, ¿qué?, salvos. Los que habían de ser salvos, el Señor los va añadiendo a la iglesia. Ahí ya cambian las cosas. Empieza a vivir el hombre esta vida que es la vida de fe. Empieza a vivir esta vida que es una batalla, que es la batalla de la fe. Empieza a vivir una vida que la Biblia y el apóstol Pablo nos declara como una carrera, ¿verdad?, que hay que correr. Y ahí ya, ¿verdad?, ahí entra lo que es el pueblo de Dios. Ahí entra lo que es la iglesia. Ahí entran los hijos de Dios, los nacidos de Dios. No. En esa carrera no participa cualquiera. En esa carrera participa la iglesia. Y la iglesia corre una carrera que el fin de esa carrera, ¿verdad?, no está en algo terrenal, está en el cielo. Por eso la fe, ¿verdad?, la fe en el Hijo de Dios, la fe en Jesucristo, nos tiene que identificar con el cielo. Nos tiene que identificar no con este mundo. Vemos, ¿verdad?, que la iglesia puede ser muy influenciada por el mundo, pero tiene que ser todo lo contrario. El mundo tiene que ser influenciado por la iglesia. Y es nuestro deber, como creyentes, como cristianos, como que hemos recibido el ministerio de la reconciliación, es necesario que nosotros pregonemos en este mundo en el que vivimos esta palabra, reconciliaros con Dios. Yo en esta mañana me gustaría hablar de la fe. Me gustaría hablar de poner nuestros ojos en Jesús. Me gustaría hablar de poder, que podamos vivir esta vida cristiana, ¿verdad?, que es una vida de fe, identificados con esta fe, identificados con el cielo. A veces perdemos mucho tiempo en este mundo, ¿verdad?, mirando para cosas que no tienen valor, que son vanas. Pero el Señor nos está mirando y nos está diciendo, si habéis resucitado con Cristo, sí pues, ¿verdad?, como dicen Colosenses, sí pues habéis resucitado con Cristo, buscad ¿qué? Las cosas de arriba. Si tenéis fe, si tenéis una fe verdadera, tenemos que estar buscando las cosas que son de arriba, del cielo. Y dice así, no las de la tierra, porque ahora nuestra vida, ¿dónde está? ¿Dónde está nuestra vida? ¿Escondida dónde? En Cristo. Qué bueno, ¿verdad?, cuando ya el Señor nos hizo sentar en lugares ¿qué? Celestiales. Ya nuestra mentalidad, nuestras perspectivas, nuestros deseos, nuestras metas tienen que ser otras. Me gustaría empezar primero leyendo un pasaje en el Evangelio de Mateo. Capítulo 14. Vamos a leer esta porción del Evangelio de Mateo, también lo vamos a leer en el Evangelio de Marcos. Esto viene a continuación de alimentar a los 5.000, ¿verdad? Y dice que
Dice así en el 14:22, dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, dice que Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, dice, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, ¿verdad? Diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. ¿Verdad? Aquí estaban, ¿verdad? Siguiendo a Jesús, se van en la barca, podemos ver la situación, podemos ver que ellos se van a la barca solos, Jesús se queda en el otro lado de la orilla, ¿verdad? Y empieza a azotarles el viento y empiezan a sufrir un desgaste, ¿verdad? Como el desgaste que nosotros sufrimos. Antes hablaba Peso de esto, ¿verdad? Que el cristiano que sufre, ¿verdad? Un desgaste, una presión. Nos hablaban también el otro día en la convención. Pues una parte que dice que estos estaban ahí remando, ¿verdad? En contracorriente. Dice, y en esto que dice que viéndole, ¿verdad? Andar sobre el mar se turbaron, diciendo un fantasma, y dieron voces de miedo. Cómo Dios ve, ¿verdad? El corazón de estos hombres, ¿verdad? Y le dice, y no tarda. Dice que enseguida, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Y ahí va Pedro, ¿verdad? El Pedro que conocemos de la Biblia. El Pedro que para mí muchas veces lo criticamos por esta situación. Yo no. Dice, entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, ¿qué? Manda que vaya ¿a dónde? Que yo vaya a ti sobre las aguas. También podríamos decir, Señor, ya que eres tú, haz que vaya yo a ti sobre las aguas. También lo podríamos decir así. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Se bajó de la barca, ¿no? Y se puso a mirar a Jesús y caminaba por las aguas. Pero dice, pero al ver el fuerte viento, dice, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Nosotros podemos encontrarnos, ¿verdad? Hoy caminando, ¿verdad? Haciendo lo que el Señor dice, mirando a Jesús, pero podemos llegar a un momento en nuestra vida que podemos empezar a desviar nuestra mirada. Podemos empezar a mirar a nuestro alrededor. Podemos empezar a mirar lo que nos rodea. Podemos mirar para otro lado que no sea Jesús. Y cuando el Hijo de Dios desvía la mirada de Jesús, lo que trae es esto. Esta situación. Dice, al poner la mirada, al ver el viento, al ver las dificultades, al ver lo que pasaba, dice, comenzó a hundirse. Dice, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano
asió de él y le dijo: hombre, ¿de qué? De poca fe. Hombre de poca fe. Y le dice: ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, dice que se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y ¿qué? Y le adoraron diciendo que verdaderamente eres Hijo de Dios. Yo no sé cuántos hoy aquí en esta mañana podemos decir a Jesús: verdaderamente eres Hijo de Dios. Pero lo que sí sé es cuando tú tienes esta convicción de quién es Jesús, de quién es Dios en tu vida, lo que te va a llevar es adorarle. Te va a llevar a adorarle. Si vemos un ejemplo, cuando el Señor es crucificado, ¿os acordáis que vienen los evangelios, cuando la crucifixión de Jesús? Y cuando Jesús expira, ¿verdad? Y empieza a temblar las tierras, la tierra, empiezan a abrir los sepulcros. Hay un centurión que dice, ¿qué dice el centurión este? ¿Verdaderamente qué? Este hombre, ¿verdad? Es hijo. Si lo leemos en los evangelios, ¿verdad? Viene en Mateo 27, en Marcos 15, en Lucas 23. En uno dice, verdaderamente era hijo de Dios. ¿Verdad? En Marcos también dice, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Y en Lucas dice que este hombre dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Cuando nosotros conocemos al Señor de verdad y tenemos la certeza de quién es el Señor, verdaderamente el Señor es el Hijo de Dios, es Dios mismo, lo que hace tu corazón es que se derrama en adoración. Ahora hemos estado en la convención y hemos podido ver gente derramada, gente derramando su corazón, confesando con su boca que habían conocido al Señor y estaban adorando al Señor. Ahí estábamos la iglesia, ¿verdad? Reunida y estábamos adorando al Señor. ¿Por qué? Porque conocemos verdaderamente quién es el Señor. Y nuestro corazón se postra, ¿verdad?, a adorarle, en adoración. Y aquí, ¿verdad?, dice que cuando Jesús subió a la barca, ¿verdad?, se calmó el viento. Y dice que entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo verdaderamente, ¿verdad?, eres Hijo de Dios. Verdaderamente eres Hijo de Dios. Si vamos al Evangelio de Marcos, Marcos 6, Marcos 6, 45, dice así, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de la Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después de que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Dice, y viéndole remar con gran fatiga, fíjate a dónde llegó el Señor, al corazón de Dios, ¿no?, hacia sus hijos, hacia sus discípulos. Dice, y viéndolo remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario,
cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos. Enseguida el Señor habló con ellos en medio de esta dificultad. Habló con ellos y les dijo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Dice, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos, dice que se asombraron en gran manera y se maravillaban. Se asombraron en gran manera y se maravillaban. Es necesario que tú puedas conocer, ¿verdad? Y que puedas soltarse esa dureza del corazón, ¿verdad? Y puedas experimentar lo que es conocer al Señor, ¿verdad? Y dice, ellos se asombraban en gran manera y se maravillaban. Dice, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto que estaban endurecidos sus corazones. Pero verdad, ahí Jesús cuando se les presenta y les dice, se les quitó todo el velo, se empezaron, pero antes dice que no entendían, no habían entendido lo de los panes, porque había una dureza, ¿verdad? Ahí en el corazón. Pero vemos que cuando vemos el corazón de Dios hacia los discípulos, el corazón de Jesús, ¿verdad? Sabiendo que estaban remando en contracorriente, sabiendo que había una gran fatiga, ¿verdad? Intentó adelantárseles y ellos pensaban que era un fantasma. Muchas veces nosotros pasamos por dificultades en nuestra vida como cristianos y viene la ayuda a nuestro encuentro. Tenemos que diferenciar cuando la ayuda es de Dios. Porque el Señor te va a decir, no temas, soy yo. Tened ánimo. ¿Verdad? ¿Cómo voy a tener ánimo si lo estoy pasando fatal? Si estoy en una dificultad tan grande. El Señor te dice, tened ánimo, soy yo, no temáis. Y a veces, ¿verdad? Nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, ¿verdad? Como sus hijos, tenemos que vivir esta vida de fe, esta vida de confianza en Dios, esta vida que nos lleva a confiar en la palabra de Dios. Y tenemos que saber quién es el Señor. Y tenemos que conocer su palabra. Y tenemos que confiar en ella. Y ahí vemos, ¿verdad? Empieza nuestra vida cristiana. Esta vida cristiana que Pablo la relata como una carrera, que la relata también como una buena batalla, pero es una buena batalla de la fe. Y la fe, dice que es mucho más preciosa que el oro, ¿verdad? Tiene que ser, ¿qué? Probada. Y muchas veces va a ser probada en dificultades, ¿verdad? En situaciones, en pruebas, donde no vamos a entender, lo único que vamos a tener es que confiar en el Señor. Y ahí es donde nosotros, ¿verdad?, nos diferenciamos del mundo. Ahí es donde nosotros vivimos, ¿verdad?, en este mundo, porque la palabra no lo dice, pero que no somos ¿de qué? De este mundo. Y no son los que siguen a Jesús, los que no son los que son de Jesús, de Dios, no. Son los que han nacido de Dios. Muy importante para poder entender estas cosas, para poder ver las cosas que son del reino de Dios, es necesario nacer de nuevo. Vemos cuando Nicodemo se acercó a Jesús, sabemos que tú vienes de Dios porque no hay nadie que pueda hacer las cosas que tú haces y Dios no está con él. Jesús lo que le dijo, ¿qué?
es necesario ¿qué? Nacer de nuevo. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Yo me gustaría que nosotros pudiéramos tener el deseo, ¿verdad? Muchos ya estamos participando de este reino, estamos disfrutando, pero otros estamos siguiendo a Jesús sin haber dado los pasos que hay que dar. Entonces no estamos corriendo una carrera de la fe. No estamos en esta vida de fe. Porque esta gente que seguía a Jesús y le dejaron que dijeron, qué dura es esta palabra, ¿verdad? No estaban confiando. Pero llegó el apóstol, ¿verdad? Llegó Pedro, y cuando Jesús le dijo, ¿queréis iros vosotros también? ¿Acaso queréis iros vosotros también? ¿Qué le dijo el Señor? Solo tú tienes palabras de ¿qué? De vida eterna. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y yo confío en esas palabras. Yo tengo fe en esas palabras. Y Pedro, mira que fue este hombre que estaba en la barca y le dijo, si eres tú, ¿verdad? Es más, Jesús le dijo a Pedro, el diablo me ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado al Padre que no os falte la fe. ¿Qué dijo Pedro a continuación? ¿Qué dijo Pedro? Te seguiré, ¿verdad? ¿Aunque? Aunque me cueste. Y le dijo Jesús, antes de que cante el gallo, ¿verdad? Me negarás. Pero era este Pedro, hombre de poca fe, pero era fe. A veces nos vemos en dificultades e intentamos hacer muchas cosas para salir de ellas. Y Pedro, ¿sabes qué hizo para salir de esta dificultad? Señor, sálvame. Qué oración tan corta. Qué oración tan reducida. Pero que estaba en una dificultad y no se puso a, Señor, sálvame. A veces la poca fe nos puede llevar a apartarnos, pero también la poca fe, también, ¿verdad?, le llevó a clamar, Señor, sálvame. Y a mí me gustaría que pudiésemos tener este corazón y esta fe, de poder dirigirnos a Dios, ¿verdad?, confiando en su poder, confiando en su palabra. Me gustaría que fuéramos a la carta a los Hebreos. ¿Estamos bien? ¿Seguro? Si no me lo decís, que yo tampoco quiero poneros mal, Hebreos, el capítulo 12. Capítulo 11 habla de la fe, de los patriarcas, ¿verdad? Habla y llega aquí el capítulo 12 y el escritor empieza hablando así, ¿no? Dice, por tanto, nosotros también. Aquí está hablando de la vida de fe de los, ¿no? En el capítulo 11, pero llega al capítulo 12 y el escritor empieza a decir así, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
Dice, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y aquí habla de una carrera. Habla de correr esta carrera, esta vida cristiana, esta carrera que un día empezamos. Habla de cómo correrla, ¿verdad? Cuando estamos caminando en este mundo en que vivimos, que nos es contrario, ¿verdad? No dejemos de mirar al Señor. No dejemos de mirar a Jesús. En el momento que yo quito mi mirada de Jesús, en el momento que nosotros podemos quitar nuestra mirada del Señor, ¿verdad? Nuestra vida empieza a ser influenciada, ¿verdad? Por lo que nos estorba, por lo que nos enreda, por el pecado, tantas cosas que nos pueden afectar en nuestra vida y nos pueden hacer desviar nuestra mirada de Jesús. Y aquí, ¿verdad? El escritor dice así, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan gran nube de testigos, ¿verdad? Habla de los que hablaba en el capítulo 11, dice, despojémonos ¿de qué? ¿De todo? ¿De qué? ¿Y qué? De todo peso. Y aquí no pone que sea pecado. Aquí dice de todo peso. Despojémonos de todo peso. Y también dice, y del pecado que ¿qué? Que nos asedia. Hay muchas cosas, ¿verdad?, que no son pecado, pero son un peso. Hay muchas cosas que nos estorban a la hora de correr. Hay muchas cosas que podemos estar muy pendientes de ellas y nos van a entorpecer el poder correr la carrera. Si vemos un atleta corriendo, ¿verdad?, en un estadio, podemos verlo corriendo y recuerdo hace años, nosotros en Galicia, en Coruña, hacían unas olimpiadas cristianas, se juntaban las iglesias y hacían unas olimpiadas y donde corrían los niños. Pues hacían carreras, hacían de todo, bueno. Y recuerdo un niño, y me hizo, pues es algo de lo que estamos hablando, ¿no?, que corría, la verdad que corría como una gacela. Era rápido, vamos. Corría, el niño prometía. Y corría, y iba y ¡buah!, como un tiro. Corría, ¡uy! Pero ¿qué pasa? Que había un peso al lado de él. Se empezaba a mirar a los que iban corriendo con él. Empezaba a mirar a los que estaban en la grada. Le pasaron delante todos. Le pasaban delante. A veces esta carrera, ¿verdad?, que hay que correr, no hay que mirar para un lado ni para otro, hay que mirar a Jesús. Hay que mirar a la meta, hay que mirar al galardón, hay que mirar a Dios. ¿Por qué? Porque como empiezas a mirar a otro lado, eso te estorba para correr la carrera. Y aquí, ¿verdad?, el escritor de Hebreos dice, despojémonos. ¿De qué? De todo peso, de todo aquello que te pueda estorbar. Olvídate de aquello que te puede estorbar, de lo que te rodea que te puede estorbar. Fija tu mirada en Jesús. Olvídate del pecado, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Dice, y corramos esta carrera, dice, con paciencia.
Y aquí entra, ¿verdad?, nuestra vida cristiana. Aquí no es paciencia no ves si tiene paciencia ese, no tiene nada. Tiene que ver con perseverancia, ¿verdad?, y con continuidad, con constancia. Dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermanos, hermanas, tenemos una carrera por delante. Tenemos una carrera por delante. Y aquí el escritor de Hebreos nos está diciendo que tenemos que correrla. Nosotros, dice, que tenemos que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es una carrera que tiene un fin. Y eso nos identifica. Según la carrera que nosotros corramos, ¿verdad?, nos identifica en qué lugar estamos. Y esta carrera que es la vida de la fe, ¿verdad?, dice, hay que correrla con paciencia. Esta carrera que tenemos por delante los creyentes, la iglesia, los hijos de Dios, tenemos una carrera por delante que correr. Y aquí el escritor de Hebreos nos dice que hay que correrla con paciencia, con perseverancia, con constancia, ¿verdad? Hay que perseverar hasta el fin, ese será salvo, ¿verdad? Dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, y habla, ¿verdad?, en el versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y dice, considerad a aquel, tened en cuenta a aquel. Dice que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Considerad esto para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, ¿verdad? Si nosotros no consideramos a aquel, ¿verdad?, que sufrió esta contradicción de pecadores, si no lo consideramos, nuestro ánimo, si no consideramos a aquel que se acercó a la barca y dijo, tened ánimo, soy yo, no temáis, ¿verdad?, nuestro ánimo llega a desmayarse. Pero aquí dice, considerad a aquel, ¿verdad?, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Considerad a Jesús, al que pagó el precio por nosotros en la cruz, que sufrió, que es el ejemplo, ¿verdad?, que es el patrón, dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y ahora somos el pueblo de Dios, somos la iglesia, tenemos que estar identificados ¿con quién? Con el cielo. La fe, la carrera de la fe, la vida de fe nos identifica con el cielo. Nos identifica con Dios. Me gusta, vamos a leer un versículo en el capítulo anterior y lo dejamos. En el capítulo 11, versículo 13, nos habla de estos héroes de la fe, de estos hombres de la fe, y nos dice cómo fue su vida, ¿no? Algo que nos tiene que hacer pensar también cómo es nuestra vida y cómo va a ser nuestra vida. Dice así, conforme a la fe, no conforme a vivir una vida de cualquier manera. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, dice, sino mirándolo de lejos. Pero mira lo que dice aquí, mirándolo de lejos,
y creyéndolo y saludándolo. Pero también dice, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Conforme a la fe. Dice, porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor. Anhelaban una mejor. Dice, esto es, ¿de dónde? Del cielo, celestial. Anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y ahora nos toca a nosotros. Esto nos habla de estos hombres. Pero ahora nosotros, ¿verdad? En el 2024 donde vivimos, en la iglesia donde Dios nos ha puesto, ¿verdad? Tenemos que caminar también conforme a esta fe. Y dice que estos, conforme a la fe, murieron todos sin haber recibido, pero, dice, lo creían, lo saludaban y lo confesaban que eran extranjeros y peregrinos. Nuestra vida tiene que decir quiénes somos. La iglesia, el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios, tiene que manifestar en este mundo en el que vivimos lo que somos. ¿Y dónde está puesta nuestra mirada? Dice, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos. Porque lo que esto dicen, ciertamente da a entender es que buscan una patria. Y sobre este versículo me paraba por la mañana leyendo. ¿Qué da a entender mi vida? ¿Que busco una patria o me estoy conformando a esta? Si me conformara a esta, que dice que tiempo hubiesen tenido, ¿verdad? ¿Esto de qué? De regresar. Pero buscaba una patria. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver. Nuestra vida tiene que dar a entender, ¿verdad?, que estamos buscando una patria. Yo voy a morar a la patria celestial. ¿Por qué? Porque hay vida en Jesús. Dice, ciertamente tendrían tiempo de volver. Dice, pero anhelaban una, ¿qué? Mejor. ¿Cuál es el anhelo de tu vida? ¿Cuál es el anhelo de mi vida? ¿Cuál es el anhelo de los creyentes? De los hijos de Dios, de la iglesia. ¿Anhelamos una patria mejor? ¿O todavía aún estamos a tiempo de volver atrás? Estos tiempos atrás, Paco nos estaba compartiendo de no retroceder. ¿Verdad? Y aquí dice, anhelaban una mejor, esto es celestial. Ese tiene que ser el anhelo de aquel que tiene fe. De aquel
no de aquel que sigue a Jesús, sino de aquel que tiene fe. De aquel que ha sido salvo por gracia, por medio de la fe, y esto es un ¿qué? Don de Dios, un regalo de Dios. Aquellos que han nacido de Dios, que tienen la fe de Dios, tienen que estar identificados con este anhelo de buscar algo mejor, una patria mejor. Eso es celestial. Dice, por lo cual, dice, Dios no se avergüenza de llamarse, ¿qué? Dios de ellos. Dios no se avergüenza de ti ni de mí si nosotros estamos en esta condición, anhelando esta patria celestial, este lugar de Dios, esta meta de Dios, este fin de la fe. Dice que Dios no se avergüenza de nosotros. Es más, porque nos está preparando ¿qué? Lugar. El Señor que dijo, voy, pero que voy a preparar ¿qué? Un lugar, una morada a vosotros. Me gustaría que pudiéramos identificarnos con el cielo. Y eso va a ser solo si estamos en la carrera de la fe, en la batalla de la fe. Si no tenemos fe, no nos podemos identificar con el cielo. Si no tenemos fe, dice, es necesaria la fe, porque sin fe es imposible ¿qué? Agradar a Dios. Pero el que tiene fe, el que conoce al Señor y conoce a Dios, como decíamos antes, cuando dijeron, verdaderamente este es el Hijo de Dios, ¿qué hicieron? Le adoraron. Le adoraron. Yo no conozco a nadie que de verdad conozca a Dios y que no adora a Dios. Aquí vemos hasta un centurión, que era de los que estaban ahí cuando crucificaron a Jesús, que le metían la lanza, que le ponía vinagre, ¿verdad? Que dice que dio gloria a Dios. Dio gloria a Dios cuando dijo, verdaderamente, este era Hijo de Dios. Que hoy, ¿verdad?, nuestra vida pueda ser un reflejo, ¿verdad?, de estos hombres de fe que no buscaban volver atrás, anhelaban una patria celestial, una patria mejor. Entonces, el hombre de fe busca lo mejor, está en Cristo. Amén. Pues que Dios nos bendiga a todos, que podamos disfrutar de lo que es de Dios, de lo que viene de parte de Dios, y podamos entender que esta batalla, que esta carrera, ¿verdad?, que hay que correr, tiene que identificarnos con el cielo. Si no es una carrera que corres religiosamente, sin fe, sin buscar una patria mejor, simplemente encontrarte mejor. Cuando estás corriendo esta carrera, tu vida cae postrada ante los pies del Señor y le adoras. Desvíe mi alma, que tras cosas vanas no se eleve